Buenos días, queridos hermanos. Dios les bendiga y esperamos, confiando en el Señor, que todos estén bien. Sabemos que muchos de ustedes están siguiendo estos devocionales que transmitimos cada día. Y en esta serie que tenemos en estos momentos, ya vamos para más de una semana, hablando sobre el problema de la humanidad caída, que es el pecado, que el pecado nos separa de Dios, que constituye un abismo entre nosotros y Dios, pero que Cristo vino a morir en la cruz para reconciliarnos con ese Dios santo que tenemos. Y también hemos estado hablando sobre el impacto que produce el pecado en nuestras vidas, aún siendo salvos, ya que nuestra naturaleza pecaminosa está en nosotros. Ahora tenemos la naturaleza espiritual a la imagen de Cristo, pero también tenemos la naturaleza pecaminosa a la imagen de Adán. Y es una lucha espiritual que tenemos todos los cristianos. Y eso va a ser hasta el día que vayamos con el Señor. Somos un campo de batalla entre las dos naturalezas. Sin embargo, al aceptar a Cristo como Salvador personal, fuimos declarados justos. Y si fuimos declarados justos, libres de pecado, no nos da derecho ni motivo para que sigamos pecando. Tenemos que buscar la santidad. Cristo quiere la santidad en cada uno de nosotros porque Él es santo. Entonces, tenemos esta lucha en cada día de nuestras vidas y tenemos que depositar toda nuestra confianza en el Señor y el poder del Espíritu Santo para librarnos de esa esclavitud del pecado. Esta sección que vamos a ver en Romanos capítulo 6 precisamente nos habla de eso. Romanos capítulo 6, versículos del 6 al 14, dice la palabra de Dios: sabiendo esto, que nuestro viejo hombre fue crucificado juntamente con él, para que el cuerpo del pecado sea destruido, a fin de que no sirvamos más al pecado. Porque el que ha muerto ha sido justificado del pecado. Y si morimos con Cristo, creemos que también viviremos con él. Sabiendo que Cristo, habiendo resucitado de los muertos, ya no muere, la muerte no se enseñoreará más de él. Porque en cuanto murió, al pecado murió una vez por todas, mas en cuanto vive, para Dios vive. ¿Qué enseñanza tenemos aquí en estos versículos del 6 al 10? La Biblia dice que todos somos pecadores, pero Cristo vino a morir en la cruz para pagar por nuestros pecados. Al confiar en Cristo como nuestro Salvador personal, nuestro viejo hombre fue crucificado juntamente con Cristo para que ya el cuerpo del pecado sea destruido, a fin de que no sirvamos más al pecado. Pablo nos hace una enseñanza, nos da una enseñanza muy clara y específica. Siendo que hemos recibido a Cristo como Salvador personal, nuestro viejo hombre fue crucificado con Cristo. Nuestro viejo hombre, aquel hombre pecador, murió en la cruz con Cristo. Dice, para que el cuerpo del pecado sea destruido. Como dice allá en 2 Corintios 5, 17, he aquí una nueva criatura. Todas las cosas son hechas nuevas. Y así debemos vivir nuestras vidas apartados del pecado, porque nuestro viejo hombre pecador fue muerto en la cruz con Cristo y sepultado. Ya no somos más esclavos del pecado y ahora vivimos la libertad que Cristo nos ha dado, alejados del pecado. Esa debe ser nuestra vida. Hemos dicho, como cristianos, hemos dicho que todos somos pecadores y aún después de salvo,
cometemos pecado y vamos a cometer pecado, pero ya no somos más esclavos del pecado. Ahora vivimos para Cristo, muertos al pecado, pero vivos para Cristo. El castigo del pecado y el poder que tenía el pecado sobre nuestras vidas murió con Cristo en la cruz. Si tenemos esa actitud, hermanos, vamos a vivir una vida abundante, alejados del pecado. Una vida de libertad, mas no de libertinaje. Porque libertad fuiste llamado, solo que no uséis la libertad como ocasión para la carne. Dice allá en Gálatas capítulo 5. Nuestro viejo hombre, ese antiguo hombre antes de conocer a Cristo, lleno de pecado, murió de una vez y por todas. Y ahora, como cristianos, estamos libres del poder del pecado. De manera, hermanos, que considerando que ya morimos a esa naturaleza pecaminosa, aunque está en nuestro cuerpo, ya nosotros consideramos muerta esa vieja naturaleza. Si pecamos, que de hecho lo vamos a hacer, pero no será una vida pecaminosa la que vamos a vivir. Porque ahora estamos en Cristo. Y Cristo es santo y sin pecado. Y nosotros debemos ir camino a esa santidad, cada vez más apartado del pecado. El cuerpo del pecado no es que aquí cuando habla del cuerpo del pecado no es el cuerpo humano, sino nuestra naturaleza pecaminosa, rebelde y amante del pecado heredada de Adán. Aunque muchas veces por nuestra naturaleza pecaminosa somos tentados y vamos a seguir siendo tentados a pecar, y algunas veces lo haremos, aún después de haber sido salvos. La diferencia radica en que antes de ser salvos éramos esclavos de nuestra naturaleza pecaminosa. Ahora ya no somos más esclavos de la naturaleza pecaminosa. Ahora somos siervos de Cristo. Y un siervo de Cristo debe estar limpio de pecado. Por eso Él murió en la cruz, para perdonar todos nuestros pecados, pasados, presentes y futuros. Porque ante Dios somos justificados por la muerte de Cristo. Eso significa inocente, no culpable del pecado. Ya Cristo pagó en la cruz. Eso no significa de ninguna manera, como dice Pablo, que volvamos a estar en una vida pecaminosa. Ya no somos esclavos del pecado. Ya la vieja naturaleza pecadora que había en nosotros murió en la cruz con Cristo. Ahora vivimos para Cristo. Y si vivimos para Cristo, considerémonos muertos al pecado. Esto significa que debemos estimar muerta la vieja naturaleza pecadora y que nos atraía al pecado. Ahora debemos vivir para Cristo. Y esto es así porque debido a nuestra unión con Cristo, ya no estamos más atados a la vieja vida. No, hermanos. Si somos cristianos es porque hemos entregado nuestro viejo hombre a la cruz de Cristo. Ya no estamos más atados. Estamos libres. Y el poder del Espíritu Santo nos libra de esos viejos motivos y deseos pecaminosos. Lo que tenemos que hacer es buscar el camino de la santidad, dejando morir ese viejo hombre y declararnos vivos para Cristo. Nuestra unión a Cristo
nos libra de las ataduras y la esclavitud del pecado. Tenemos un nuevo comienzo desde el momento que aceptamos a Cristo. Un nuevo comienzo, una nueva vida en el poder del Espíritu Santo, y el Espíritu Santo nos ayudará a transformarnos cada día apartados de una vida pecaminosa. Recuerde, hermano, el pecado hace un abismo entre nosotros y Dios. Y aunque somos salvos, si cometemos pecado, cuando lo cometemos, lo que hace es una barrera entre nosotros y Dios. No hay comunión con Dios y entonces no podemos tener una vida de libertad, de servicio a Cristo. Recuerde esto: deje morir el viejo hombre y viva para Cristo. Que el Señor le bendiga.